Mi hijo embarazó a mi vecina, y ella le lleva más de 20 años. Una relación prohibida, una diferencia de más de 20 años y un embarazo inesperado. ¿Cómo afrontará una madre el caos que desata cuando su hijo se enamora de su vecina? Descubre esta impactante historia de amor y traición. Mi nombre es Andrea, y hoy me siento completamente desconcertada. No sé en qué momento mi vida comenzó a desmoronarse, pero lo que está ocurriendo con mi hijo Tiago es algo que nunca imaginé. Lo que me duele más es que todo esto tiene que ver con Sonia, mi vecina de hace tantos años, a quien consideraba casi una amiga. Jamás pensé que ella se atrevería a cruzar ciertos límites. Todo empezó hace unos meses. Yo noté que Tiago estaba más animado de lo habitual, y aunque al principio me alegraba verlo feliz, no tardé en darme cuenta de que había algo más detrás de esa sonrisa constante. Un día, mientras tomábamos un café en la cocina, él dejó escapar, sin darse cuenta, el nombre de Sonia en medio de la conversación. Al principio no le di importancia, pero luego ese nombre empezó a aparecer más y más. Recuerda que si te gustan mis videos y quieres ver videos similares, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Tiago tiene 25 años, es un buen muchacho, siempre lo ha sido. Trabajador, responsable y, aunque a veces un poco reservado, siempre hemos tenido una relación cercana. Pero todo cambió cuando me confesó, casi sin querer, que estaba saliendo con Sonia. No supe cómo reaccionar en ese momento. Sonia es una mujer de 47 años, soltera, y nunca pensé que podría fijarse en alguien tan joven como mi hijo. Mi primera reacción fue de incredulidad. ¿Cómo podía ser posible? Intenté hablar con él, explicarle que esa relación no tenía futuro, que Sonia estaba en un momento de su vida muy distinto al suyo. Pero Tiago no quería escuchar. Estaba convencido de que lo que sentía por ella era amor verdadero, y eso me asustó. Cada vez que intentaba hablar con él, la situación se volvía más tensa. Mi desesperación crecía al ver que Tiago estaba dispuesto a dejarlo todo por Sonia. Le dije que esa relación estaba mal, que no era apropiada, pero él simplemente me ignoraba. Me sentía impotente, como si todo lo que le había enseñado durante estos 25 años se estuviera desmoronando frente a mis ojos. Intenté hablar con Sonia, confrontarla, pero ella me recibió con una frialdad que jamás había visto en ella. Tiago es un adulto, Andrea, y tiene derecho a decidir por sí mismo, me dijo, como si no le importara en lo más mínimo el dolor que estaba causando. No podía creer lo que estaba escuchando. ¿En qué momento se había convertido en esa mujer? ¿En qué momento había dejado de importarle mi amistad? Los días pasaban, y mi angustia crecía. Tiago se volvía cada vez más distante. Ya no hablábamos como antes, y cuando lo hacíamos, era solo para discutir. Me sentía cada vez más sola, incapaz de hacer algo para detener esa locura. Intenté hablar con mi esposo, pero él parecía no entender la gravedad de la situación. Es solo una fase, ya se le pasará, decía, pero yo sabía que no era así. Entonces, un día, todo empeoró. Tiago llegó a casa más tarde de lo habitual, y yo, preocupada, lo confronté. Lo que me dijo me dejó helada. Sonia estaba embarazada. Mi mundo se derrumbó en ese instante. No podía ser cierto. No podía ser cierto. ¿Cómo había llegado todo tan lejos? Intenté mantener la calma, pero era imposible. ¿Qué iba a hacer ahora? ¿Cómo íbamos a manejar esta situación? Mi hijo, apenas un hombre joven, iba a convertirse en padre, y no de la mano de una chica de su edad, sino de una mujer casi 20 años mayor que él. Una mujer que, por encima de todo, yo había llegado a despreciar por lo que estaba haciendo con mi familia. Tiago estaba decidido. Quería quedarse con Sonia, formar una familia con ella. No importaba cuánto le rogara, cuánto intentara hacerle ver que estaba cometiendo un error, él seguía firme en su decisión. Me sentí traicionada, como si mi propio hijo me estuviera dando la espalda. Las semanas que siguieron fueron un infierno. Mi relación con Tiago se deterioró por completo. Ya no confiaba en mí, ya no me veía como su madre,
sino como una enemiga que intentaba destruir su felicidad. Cada conversación terminaba en gritos, en lágrimas. Yo no podía soportar ver cómo la relación con mi hijo se desmoronaba, pero no sabía qué más hacer. Intenté buscar ayuda, hablar con amigos, con familiares, pero nadie parecía entender mi desesperación. Todos decían que debía dejar que Tiago tomara sus propias decisiones, pero ¿cómo podía hacerlo cuando veía que estaba caminando hacia un abismo? Me sentía tan sola, tan perdida. Un día, en medio de una de nuestras tantas discusiones, Tiago me dijo algo que nunca olvidaré. Mamá, si no puedes aceptarlo, entonces no quiero verte más en mi vida. Esas palabras me destrozaron. Sentí que mi corazón se rompía en 1000 pedazos. Mi propio hijo, a quien había criado con tanto amor, me estaba apartando de su vida por una mujer que apenas conocía. Desde ese día, las cosas nunca volvieron a ser las mismas. Tiago se mudó con Sonia, y nuestra relación quedó rota. No pasaba un día sin que pensara en él, sin que me preguntara cómo estaba, pero el orgullo me impedía llamarlo. ¿Cómo iba a enfrentarlo después de todo lo que había pasado? ¿Cómo iba a aceptarlo de nuevo en mi vida después de todo lo que me había dicho? El tiempo pasó, y me fui resignando a la idea de que había perdido a mi hijo. Sonia dio a luz a una niña, y aunque deseaba conocerla, nunca me atreví a dar el primer paso. El dolor era demasiado grande. Mi hijo había elegido un camino que lo alejaba de mí, y yo no sabía cómo seguir adelante. Pero un día, cuando menos lo esperaba, recibí una llamada. Era Tiago. Su voz sonaba diferente, como si algo hubiera cambiado en él. Me pidió que nos encontráramos, que habláramos. Aunque mi corazón estaba lleno de resentimiento, acepté. Nos vimos en un café, y al verlo, no pude evitar las lágrimas. Tiago también lloró. Me pidió perdón, me dijo que había sido un idiota, que no sabía lo que estaba haciendo. Sonia lo había dejado, llevándose a su hija con ella, y él se sentía perdido. No podía dejar de pensar en todo lo que había perdido por seguir un capricho, por no escuchar a su madre. No le dije te lo dije, aunque lo pensé. En lugar de eso, lo abracé, porque aunque todo había sido un desastre, seguía siendo mi hijo, y nada era más importante que eso. A veces, la vida nos lleva por caminos que no entendemos, pero al final, lo único que realmente importa es la familia. Y aunque la herida todavía duele, creo que podemos encontrar la manera de sanar juntos, de empezar de nuevo. Recuerda suscribirte para escuchar más historias similares.